Wilson, siento que se está yendo un poquito más temprano. Me gustaría verlo más al final de la tercera, empezando la cuarta. Bienvenidos una vez más a Primer y Punto con sus hosts Abraham Prem y Marco Antonio Tena. Bienvenidos de regreso a Primer y Punto. Hoy es martes 6 de mayo y como siempre un excelente día para platicar de fantasy y de fútbol americano. Yo soy su host Marco Antonio Tena y como siempre estoy aquí acompañado de Abraham Prem de Pro Football Focus, listísimos para platicar de nuestro primer mock draft. No sabemos nada, no hemos hecho nada de research todavía, pero ya estamos drafteando. Abraham, hoy te llamas Oscar Piastri en la grabación. Algo que no van a poder ver los radioescuchas. Platícanos por qué decidiste ponerte Oscar Piastri antes de que nos pongamos a platicar del mock draft que hicimos el día de ayer. Me duele porque yo soy muy fanático de Lando Norris, pero Oscar Piastri, hat-trick de grandes premios, se lleva el más reciente Miami para 3 consecutivos y aparte se coloca en primer lugar en el campeonato de pilotos con 131, Lando Norris en segundo con 115. Hay mucho de qué estar emocionado con Oscar Piastri. McLaren tiene a estos dos por varios años ya bajo contrato, entonces Red Bull y los demás se tienen que poner las pilas. A mí se me hace que quiere olvidar un poco las memorias de lo que dejó el partido de los Celtics el día de ayer, pero vamos Estuvo a bueno. platicar de este mock El draft. del Digo, Thunder mejor. ambos partidos, el de Thunder que No, pierde el final del de contra los Thunder Nuggets, Nuggets, increíble impresionante. juego. Y los Cavs hoy se fueron abajo 2-0. Está loco. Pero bueno, vamos a platicar tantito del mock draft que hicimos el día de ayer. Tú agarraste en el pick 3, también nos ayudó Alex Hernández, muchas gracias a Alex, Gracias, shout out Alex. especial a él. Desde el pick 5 empezó ahí con Jameer Gibbs y yo en el 7, Amon-Ra St. Brown. La característica que yo vi en las primeras rondas es que hay mucho talento de receptor que agarrar. Y digo, obviamente, como hay muchos picks automatizados aquí, todavía no están ajustándose los rankings tanto de los novatos como de pues jugadores que tal vez vienen un poco a la baja este año con su edad, con su ritmo, con la situación de su equipo. Abraham, ¿cuál es tu perspectiva general sobre este mock draft? Me platicabas también que agarraste ahí a Joe Burrow en la 5.3 como última oportunidad de un coreback elite. ¿Cómo viste este draft el día de ayer? Nuestro primer draft de esta temporada para todos los degenerados que aman el fantasy como nosotros. Sí, es mayo. Yo sé que normalmente nos adelantamos aquí mucho con este mock, pero yo sé que algunos si están en Dynasty probablemente tienen su rookie o lo tuvieron como nosotros terminó el día de ayer en la noche. Lo que más me di cuenta de aquí es, y lo mencionaste ahorita, es hay muy buenos wide receivers en la primera y segunda ronda, especialmente en ese one-two turn. Creo que, y si ves algunos running backs que caen acá, o sea, ahorita vamos a platicar de algunos, pero por ejemplo, Josh Jacobs en la tercera, Chuba Hubbard en la quinta, Chase Brown, Breece Hall en la cuarta, o sea, creo que puedes agarrar dos wide receivers o un wide receiver con tus primeras 2 rondas y después equiparte con algunos running backs después, o también irte con wide receiver y alguno de los tight ends como hiciste tú con Brock Bowers y Trey McBride, que creo que estos dos, creo que ahí se van a estar yendo en los drafts. Es un buen lugar, mitad de la segunda ronda para tener uno de los tight ends élites de este año. Sí, algo que a mí me llamó mucho de la primera y segunda ronda es que tal vez ese cierre de la primera ronda está muy cómodo para agarrar a dos jugadores estrellas. La verdad me gustan Sí, mucho las opciones que hay ahí y bueno, la verdad muy creo buenas que parejas. va a cambiar mucho, se va a ajustar todavía mucho, se van a ajustar a las expectativas de los novatos. También, como has mencionado ya en otros episodios, el hype del camp Sí, se pues vienen es esos inevitable. reportajes, En ese Twitter, video de, tengan cuidado ahí, ya ajá, sabes, Rashee vamos a ver a Rice atrapando un balón Tetaroa y Macmillan ándale, cachando ándale, algo con una mano y los ya se está rookies. subiendo inclusive a la cuarta, tercera ronda como Malik Neighbors el año Malik, pasado sí, y sí, sí lo veo. hay que tener mucho cuidado. Hoy vamos a platicar de ADPs que te llamaron la atención, tal vez porque no se van a sostener hasta el final, tal vez porque están un poco altos, tal vez porque están muy bajos. Entonces, vámonos con el primero que quiere resaltar el día de hoy. Kyren Williams, el corredor de los Rams, yéndose en el 3.7. Creo que es un pick relativamente tarde para un jugador como Kyren Williams, que ha sido
pues bastante sólido los últimos 2 años, ¿no? Para los Rams. Es que justo creo que ya entrando un poquito más hacia agosto, julio, agosto, Karen Williams va a estar empujando, yo creo que más bien el 2-3 turn, si no es que hasta un poquito antes, porque Karen Williams lleva 2 años de producción élite en una ofensiva con Sean McVay, que sabemos que le gusta utilizar a sus corredores como bell cows. 2 años, repito, consecutivos donde ha tenido todo ese volumen Kyron Williams. Fue tercero el año pasado en la NFL en acarreos con 316, 14 rushing touchdowns. Sabemos que también trabaja algo en el ataque aéreo. Yo sé que llegó Davante Adams, aunque se fue Cooper Kupp, y draftearon a Ferguson, que creo que va a ser una pieza importante, pero yo no dudaría en por qué Kyron Ahí también Williams. estaba Blake Corum, ¿no? A ver, Justo, o pero, sea, o está sea, Blake Corum, draftean a Jarquez Hunter, pero honestamente, o sea, a Blake Corum no lo vimos destellar mucho el año pasado, tal vez le dan un poquito más lo rol. van a pasar así rápido, un saltito, inclusive el Jarquez Hunter, ¿no? Creo que viene con muy buenas expectativas para San Luis, perdón, para Los Angeles Rams este año. Perdón, Jarquez Hunter tampoco fue un draft capital que me va a ahuyentar de Karen Williams todavía hasta el momento. Yo no Súper. veo por qué Karen Williams no puede otra vez pasar las 1,000 yardas, tener doble dígitos de touchdowns por la vía terrestre y otra vez estar cerca de 40 recepciones, tal vez un par, 3 touchdowns por la vía aérea como arribita del pastel, pero sabemos que esta ofensiva es muy buena y sabemos que van a mover el balón, van a meter puntos con todo el ataque aéreo que tienen. Y yo no vi algo en Blake Corum para que le quite esos touchdowns de una yarda dentro de la yarda 5. Muy interesante ahí Karen Williams yéndose junto a Davante Adams, junto a Mike Adams, junto a Jaden Daniels y Lamar Jackson. La verdad creo que sí es como de esos últimos corredores, sin mencionar ahorita a Aston Genty que vamos a entrar a él, que puedes agarrar de elite. Tal vez, bueno, no sé si vaya a ser elite este año al mismo ritmo que habíamos estado viendo los últimos 2 años, pero sí, creo que todavía hay buenas expectativas. Otro jugador que quiere resaltar al final de la cuarta ronda, Joe Mixon, lo que pues ya conocemos como, no sé, el Sanborns, el Vips, algo muy confiable, pero que no encanta, no termina de encantar. Yo tuve a Joe Mixon el año pasado y sí, me llevó hasta los playoffs, pero en esos playoffs es donde más me decepcionó Sí, y se ya cayó. después de 2 años y con su edad inevidente, o sea, nadie le gana al tiempo, claramente. ¿Por qué te llama la atención Joe Mixon en el 4-12? ¿Muy tarde o muy temprano? Creo que se me hace, o sea, se me hace un poquito tarde. Creo que empezando la cuarta ronda es algo viable para Joe Mixon. Sí añadieron un rookie ahí en el ataque terrestre, pero nada que le vaya a quitar, desde mi punto de vista, mucho volumen. Perdón, tuvo 11 rushing touchdowns el año pasado, 36 recepciones, mejoró la línea, Tejanos, están buscando, trajeron a Jaden Higgins, Nico Collins sigue ahí, creo que van a mover bien el balón por la vía aérea, pero creo que va a ser una ofensiva similar a lo que vimos el año pasado con Joe Mixon, y creo que puede ser ahora sí que el bell cow y controlar los partidos para Texans. Perdón. Si quieres, tómate un traguito ahí de agua en lo que vamos al siguiente jugador. La verdad, creo que la AFC del Sur se va a poner bastante, bastante interesante. Low key, como que pues una división más cerrada de lo que siempre parece. Otro jugador que me mencionaste quería resaltar como pues que te llamó la atención y yo creo que a mí también me llama la atención por lo tarde que se va Ashton Genty, el corredor de los Raiders, en el pick 3 de la ronda 3. Recuerden, si están escuchando, tenemos el board disponible en el video en YouTube si lo quieren ver. Ashton Genty se va alrededor de Josh Jacobs, Jonathan Taylor, Lamar Jackson y Garrett Wilson. La verdad, a mí me gusta muchísimo más que cualquiera de todos ellos. Y pues, eh, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión sobre Aston Genty en el pick 3 de la ronda 3? Creo que, perdón, estamos un poquito asustados con lo que fue Marvin Harrison el año pasado, pero yo he visto mock drafts, ahorita también sabemos que es muy temprano, pero he visto algunos mock drafts donde Ashton Genty se ve en la primera ronda, al final de la primera ronda, en el 1-2 turn, tipo lo que estábamos viendo a Marvin Harrison el año pasado, pero esta es una posición diferente, este es otro tipo de jugador,
más de 2,000 yardas terrestres tuvo el año pasado, 29 touchdowns, igual rushing. Es un jugador que ya demostró poder ser un bell cow total en Boise State el año pasado. Es un equipo de Las Vegas donde ya no voy a repetir el nombre de, bueno, ya lo repetimos, pero Sincere McCormick, o sea, va a estar jugando con Raheem Mostert, ya tiene 31 años, creo que ya vimos lo mejor de Mostert, y creo que Ashton Jeanty está más que listo para recibir todo tipo de volumen de Pete Carroll, ya lo hemos mencionado, le gusta, lo vimos con Marshawn Lynch, eh, y esta ofensiva es mucho mejor que la del año pasado. Geno Smith, Brock Bowers entrando a su segundo año y Jack Besh, jugador que agarraron en la segunda ronda. Creo que vamos a ver una ofensiva distinta y más oportunidades para que los running backs puedan anotar. ¿Hasta qué pick crees que se va a ir Ashton Jeanty en redraft, en las ligas redraft que estaremos viendo cuando lleguemos a agosto? Yo creo que lo podemos ver en el one-two turn, sino que en la mitad de la segunda ronda. Con unos Vámonos cuantos a, videos ahí en Twitter. vámonos al siguiente jugador que quieres resaltar en este mock draft. Garrett Wilson se fue como el primer pick de la tercera ronda, este receptor de los Jets, que está aumentando un poco, pues no necesariamente su reputación, pero sí su popularidad otra vez porque se sabe del talento que tiene, se sabe que no va a regresar a Rodgers y con un camino pues prácticamente libre para que él sea el único recibiendo los pases en los Jets sin Davante Adams, pues Garrett Wilson perfila para ser un buen pick este año, pero aquí sí no sé si se está yendo muy tarde o muy temprano para ti. Platícame qué opinas de Garrett Wilson en el 301 antes de Jonathan Taylor, por ejemplo. Una disculpa, traigo una tos durísima aquí. Gary Wilson, siento que se está yendo un poquito más temprano. Me gustaría verlo más al final de la tercera, empezando la cuarta. Como mencionas, ya se fue Davante Adams. Parece que va a cambiar este equipo, pero Justin Fields es el coreback y Justin Fields no tiene un buen track record de lanzar mucho el balón, muchos pases, muchas yardas. Sabemos que el mayor daño que hace Justin Fields es corriendo. Y Aaron Glenn creo que va a tener esa mentalidad, va a querer correr más el balón con Brees Hall. La línea está mejorada. Trajeron de ahí también o sea, creo que el play calling va a estar mucho mejor. Sí va a haber oportunidad para Garrett Wilson porque sin duda es el más talentoso para cachar pases aquí y el año pasado creo que vimos espectaculares jugadas, grandes touchdowns en Thursday nights. Es un jugador élite que pues nada más no ha podido, ha tenido un año con Aaron Rodgers y llegó a Davante Adams. Hay mucho talento ahí todavía, pero creo que mientras Justin Fields sea el coreback, no va a haber tanto volumen y el ceiling va a estar un poquito capeado. Repito, no es terrible agarrarlo aquí, pero por ejemplo, si ves los jugadores que se fueron después de él, Jonathan Taylor, Josh Jacobs, hasta el mismo Jaden Daniels, creo que podría considerar sobre él ya un poquito más a la tercera, al final de la tercera, empezando la cuarta ronda. Ahora vamos a platicar un poco más de jugadores que encontramos en las últimas rondas más tardías que llaman la atención. Les recordamos que si quieren ver un poco más del board, está disponible en YouTube mientras estamos ahorita platicando. El primero que me dijiste que quería resaltar es Quinshon Judkins, el corredor de Cleveland. Se va en nuestro mock draft en la 10:08. Y bueno, pues Cleveland es un volado tipo un buffet de comida china, la verdad. Puede ser muy bueno, puede ser muy malo, pero creo que con el juego terrestre hay muy buena oportunidad para Quinshon Judkins. ¿Cuál es tu opinión sobre este pick, Abraham? ¿Por qué te llama la atención que se vaya en el 8 de la ronda 10? Que se me hace muy bajo, honestamente, para un jugador. Por ejemplo, Rashad White se va antes que Quinshon Judkins, lo estoy viendo aquí. No sé si yo haría eso. Creo que Quinshon Judkins, como mencionas, yo sé, tal vez la situación de coreback está por todos lados, pero fue un early second draft pick, second round draft pick. Entonces, claramente están invirtiendo un poquito en este pick. Y si algo sabemos de Kevin Stefanski es que tiene un buen esquema, tiene un buen run game, tiene una buena defensa con Cleveland, donde va a haber partidos que cerrados, donde estén corriendo el balón para gastarse el reloj. Y Quinshon Judkins, lo vimos en Ohio State, tiene muchas similitudes de mi parte de vista como Nick Chubb. Viene de 1,060 yardas, 14 touchdowns, 22 receiving, 22 receptions, perdón, entonces también puede ser un poquito el mix ahí.
Sí draftearon a Dylan Sampson, otro rookie que también me gusta mucho de Pero yo entiendo Tennessee. que también refirmaron a Jerome Ford, Jerome ¿no? Ford regresa, El día de ayer. pero Pero repito, con eso este draft, significa que Nick Chubb no va a regresar, sí, ¿no? yo creo Para que nada. Nick Chubb va a encontrar un one-year contract en algún otro lado en agencia libre. Ojo con los Bears, por ejemplo, creo que los Bears pueden ir por alguien como Nick Chubb, justo como para no irse a la temporada con DeAndre Swift y Roshan Johnson. Creo que hay algunas opciones ahí, pero Quinshon Judkins yéndose en la 10, creo que es un valor bastante grande. Repito, o sea, por ejemplo, Tajay Spears, o sea, yo preferiría tomar un gamble con alguien como Quinshon Judkins, donde sé que en el esquema de Stefanski puede conseguir double digit touchdowns, aunque sea como rookie. Siguiendo con novatos que hay que poner atención, y esto definitivamente es algo que, pues es un error del AI que no se Sí, ha dado cuenta del valor y cómo lo están percibiendo. Colston Loveland del ala cerrada que se fue en el pick 10 a los Bears, drafteado en el pick 6 de la ronda 14 ahí con los Kickers como un segundo ala cerrada que a veces algunos equipos inclusive no agarran. Eh, se está yendo platícame, Jalen Wright de los platícame por qué Dolphins. te interesa Colston Loveland. Creo que también es un excelente Quentin Johnston, prospecto que puedes seguirle la me estoy batuta. O quejando. sea, es muy interesante que Ben Johnson, pues es su primer pick como, como head coach oficial. Y pues creo que va a tener buenos resultados este año Colston Loveland. Creo que va a ser importante en la ofensiva de los Bears. Definitivamente va a subir su ADP que estamos viendo Sí, no, sin duda. ahorita, pero platícame cuáles son tus expectativas de Colston Loveland en los drafts ahora que lleguen en verano. Es que el draft capital mejor no puede ser, ¿no? Eres, como lo mencionaste, es el pick número 10. El año pasado vimos a los Raiders invertir el pick 13 o 14, si no me equivoco, en Brock Bowers. Entonces, eh, esto es... y Sam Laporta tuvo su rookie year justo con su coordinador ofensivo en ese momento y ahora head coach de los Chicago Bears, Ben Johnson. Y si vieron los videos cuando Ben Johnson hace el pick, o sea, es que nada más pienso, o sea, este es el primer pick que hace la gran mente ofensiva Ben Johnson como nuevo head coach de los Chicago Bears. Entonces, pasan la cámara, está súper emocionado de este pick. Creo que, creo que le van a sacar mucho provecho. Si esta ofensiva de Chicago Bears bajo Ben Johnson es lo que creemos que puede ser con un Caleb Williams entrando a su segundo año, mucho más maduro, procesando mejor el campo y sus reads, creo que Colston Loveland, como mencionas, lo vamos a estar viendo más cerca de la octava ronda. Creo que sin duda va a ser un top 8 tight end cuando estemos llegando a agosto en Fantasy Draft, desde mi punto de vista. Vamos ahora a platicar tantito de Matthew Golden, el receptor de, perdón, los Green Bay Packers. Se fue en la ronda 10, pick 10, ahí al lado de pues Christian Kirk, Quinton Judkins, Keenan Allen. Platícame un poco qué te interesa este jugador. Creo que sí, tiene mucho más talento que cualquiera de los receptores que ahorita están en Green Bay y creo que es la opción a agarrar para pues la temporada 2025, ¿no? O sea, los Packers es un equipo que estamos considerando seriamente en playoffs, ¿no? La siguiente temporada. El año pasado, desafortunadamente, esa división es muy complicada y aunque tuvieron un muy buen récord, tuvieron que pasar ahí como de esos últimos wildcards. Y este pick, o sea, repito, este es otro equipo, un equipo que otra vez va a estar compitiendo a lo máximo este año. Este fue su primera ronda, pick número 23, lo cual a mí me da un poquito la impresión de que por fin quieren tener un feature en cuanto a la posición de wide receiver. Tal vez alguien que puedan confiar un poquito más health-wise, que eso no ha sido Christian Watson. Jaden Reed, creo que ya tiene su trabajo establecido y es más como un wild card, ¿no? Puede correr el balón, corre ciertas rutas, lo utilizan más como cierto señuelo. Creo que Matthew Golden tiene toda la oportunidad en una ofensiva donde creo que Jordan Love es un buen coreback. Sabemos que esta es una buena ofensiva de Packers con Josh Jacobs. Pueden meter muchos puntos en el marcador cada domingo cuando quieran. Y Matthew Golden, repito, creo que este draft investment, pick 23 en la primera ronda, me da a mí un poquito indicios de que por lo menos van a intentar que Matthew Golden sea un target hog o algo cerca de.
y me atrae mucho que te pueda caer en double digit rounds en fantasy drafts alguien de ese talento. Para terminar el día de hoy, vamos a platicar tantito de Patrick Mahomes, el quarterback que pues, digo, sabemos quién es como pues ya uno de los mejores quarterbacks de la historia. Se va en la ronda 7, pick 8, pero pues ya no es, o sea, ya no es como, digamos, ganarse un coche en la posada de la empresa Patrick Mahomes en la ronda 7, ¿no? Yo creo que sí hay que tener un poco de cuidado. O ves a Patrick Mahomes recuperando su nivel con las armas que va a tener disponibles este año, a lo que habíamos estado viendo en otros años, que pues una carrera de quarterbacks larga fluctúa mucho y es lo que estamos viendo a través de los años de la carrera de Patrick Mahomes. Es que es Patrick Mahomes, ese es mi único tema. O sea, yo sé que para Fantasy eso ya no ha sido suficiente las últimas 2 temporadas y media. Em, la verdad, más que nada lo que quería mencionar es que se me hizo como un pick correcto. O sea, creo que si lo pones en perspectiva, Jalen Hurts se fue en la 4, Joe Burrow empezando la quinta, o sea, Patrick Mahomes en la 7.8 no está descabellado, ¿sabes? O sea, no siento que esté tan bajo ni tan alto. Se fue un pick antes de Kyler Murray, muy debatible, ¿no? Con cómo Kyler Murray se vio el año pasado. Si tú crees que la extensión a Trey McBride y que Marvin Harrison entrado en su segundo año tal vez le dan un mejor look a Kyler Murray, pero yo sí creo que Patrick Mahomes, o sea, si tú me dices que puede haber un momento en la temporada donde tenga a Xavier Worthy, Rashee Rice y Marquise Brown sanos durante un buen stretch y la defensiva sigue permitiendo puntos como vimos al final del año pasado, debilitarse un poco, creo que Patrick Mahomes puede ser un poquito mejor solo por el talento de Andy Reid y el talento que tiene él, pero, o sea, es muy difícil intentar que Patrick Mahomes compita con alguien como Joe Burrow, Jalen Hurts, Jalen Daniels. Solo a mí me sorprende mucho la caída de alguien como Patrick Mahomes, que es un quarterback que en su momento estábamos tomando algunos, yo no, pero lo veías en drafts irse en el 1-2 turn, era el primer quarterback en irse como por 3 temporadas A ver, pero seguidas y se ahorita ya está está yendo, abajo. se está yendo ahí con Kyler Murray y con Justin Herbert, Sí, lo aproximadamente estoy los viendo aquí. mismos picks. ¿Prefieres a Patrick Mahomes por encima de cualquiera de esos dos? O sea, por ejemplo, yo sé que está mucho más abajo, pero yo consideraría a Caleb Williams. Solo porque yo sí confío en que Ben Johnson y el talento de Caleb. O sea, sí creo que esta ofensiva de Bears va a ser un día y noche de lo que vimos el año pasado. Creo que el talento de Ben Johnson que vimos en Detroit lo va a transmitir a Bears y va a poder utilizar las armas a su máximo potencial. Pero yo, como mencioné, sí veo un mundo donde Patrick Mahomes, con Travis Kelce tal vez pensando en su última temporada y con estos otros 3 wide receivers que dije, o sea, este no es un equipo que yo creo que va a estar corriendo y corriendo el balón. Pacheco tal vez va a estar ya sano, pero está Elijah Mitchell, Clyde Edwards-Helaire, no es una posición en la que volvieron a invertir y sí volvieron a draftear, trajeron a otro Jalen Royals, ¿no? En el draft, Ujú. otro wide receiver, entonces, en una de esas podemos ver uno de los wide receiver corps más talentosos y más sanos con los que ha trabajado Patrick Mahomes en los últimos 3 años. Y eso podría significar una mejoría en fantasy, pero repito, no lo voy a agarrar sobre Joe Burrow, Jalen Hurts, o sea, no lo voy a meter en ese tier para. Desafortunadamente es todo el tiempo que tenemos el día de hoy. La verdad estuvo Sí, interesantísimo se va a poner bueno ver esto. los ADPs, ver cómo o sea, anticipar un poco cómo se van a mover. El próximo episodio vamos a platicar un poco analizando concretamente de los equipos, de los team builds que puedes hacer, si tal vez te estás como obligando un poco a tener que agarrar a alguien más rápido, si estás en las orillas, o bueno, hasta qué momento te dejas pasar con los corebacks a las cerradas. Cosas muy importantes para saber que te van a dar una ventaja competitiva en tu draft. Digo, todavía falta mucho, pero entre antes mejor, vayan entrenando, vayan practicando, porque pues bueno, ya saben, Abraham el año pasado ganó 5 Es de que 11 ligas. es lo que iba a mencionar Entonces, o ahorita. sea, O si no quieren sea, esas investigaciones, cada quien a ellos. mientras más temprano te empieces a preparar y empieces a tener como mock drafts, a lo que me refiero es cuando ya estás en tu draft y te empiezan a quitar algunos jugadores que querías, siento que ya tienes como un plan A, B y C y chance hasta un D,
y eso hace más fácil draftear y no te gastas todo el tiempo y estás como que haces y scrolleando. A mí eso me ayudó mucho, siento que drafteaba ya como con una claridad de lo que quería, si no me caía tal, cuando ya estaba a 5 picks. Y entonces sí les recomiendo repito, no tienen que estar haciendo mocks desde ahorita, pero si ya empiezan a tenerse una idea de cómo se están viendo las rondas, les va a facilitar todo esto en agosto. Para Primero y Punto, yo soy Marco Antonio Tena, como siempre aquí acompañado de Abraham Frem de Pro Football Focus. Un Nos placer. vemos hasta la próxima. Siempre disponibles allí en redes sociales. Recuerden seguirnos en YouTube, Spotify. Nos vemos hasta la próxima.